Hola a todos, soy David Galán y os doy la bienvenida a este video resumen semanal de bolsa. Cada semana hacemos este resumen en el que, bueno, vamos a mirar pues las principales situaciones que han ocurrido esta semana en empresas, en acciones cotizadas, y también haremos un repaso a índices Forex, materias primas y, bueno, pues comentaremos posibles oportunidades de inversión. Bueno, vamos allá con este video resumen semanal y empezamos primero con Teva Pharmaceutical. Bueno, pues lo que podemos ver obviamente es un valor de la industria farmacéutica y lo que podemos ver en este título es que está en clara tendencia bajista. No hay de momento ninguna señal de mejoría. La tendencia es claramente bajista y además, pues después de un rebote importante, un rebote muy importante, se multiplicó pues prácticamente por 2,5 veces desde finales del 2017 hasta verano del 2018, pero a partir de verano del año pasado pues ha vuelto a caer y parece que va dirigiéndose, está a punto de llegar ya a los mínimos del año 2017. Así que bueno, tiene cierto soporte ahí en esos mínimos, estamos hablando 10,78, que es hacia donde parece que se va a dirigir, y bueno, no cumpliría obviamente los requisitos exigentes de bolsa general para comprar los títulos, para comprar un valor, no es una acción que tendríamos en cartera. Y bueno, pues debilidad, media 200 sesiones bajando, el precio se ha vuelto a poner por debajo, así que de momento pues no hay nada que hacer aquí, ¿no? Alguno dirá, David, ¿doble suelo? No, para que haya un doble suelo tiene que superar el máximo entre los mínimos, ¿de acuerdo? O sea que primero tiene que parar la caída y luego todavía tendría que superar las resistencias, así que bueno, débil y esta semana pues ha caído con muchísima violencia después de pues ser acusada por 44 estados de Estados Unidos, valga la redundancia, por fijación de precios. Así que bueno, malas noticias para Teva. Bueno, y ahora otra que lo está pasando mal, que es Bayer, porque Monsanto tendrá que pagar 2.000 millones de dólares a una pareja con cáncer por el glifosato de su herbicida. Tercera gran multa que tiene ya Monsanto, es decir, Bayer, porque Bayer adquirió Monsanto hace, no sé, creo que unos 2 años o una cosa así, y tiene, ojo, 13.000 demandas similares solo en Estados Unidos, esperando, ¿no? Y claro, lleva 3 varapalos judiciales, este ha sido muy gordo y bueno, pues vamos a ver cómo sale de toda de todo este lío de demandas, ¿no? De todos estos problemas por este producto, ¿no? Especialmente. Siempre Monsanto ha sido una compañía muy controvertida, ¿no? Muy, pero muy controvertida. En mi opinión, Bayer comprándola asumía riesgos. Probablemente obviamente tendrán equipos jurídicos, asesores, se habrán estimado que aún así compensaba, pero bueno, vamos a ver qué acaba ocurriendo aquí, ¿no? Os lanzo ya, así a bote pronto, la primera pregunta de la semana, ¿no? Y es, ¿qué futuro le veis a Bayer? Si pensáis que es una oportunidad después de haber caído desde 112 euros hasta niveles de poco más de 50, ahora está en 57, o si pensáis que esto pues va a ir a peor y que Monsanto se puede casi cargar a Bayer, ¿no? Con todos estos problemas de demandas. Y bueno, pues técnicamente lo que llevamos diciendo ya mucho tiempo, o sea, no vamos a variar, ya lo tenéis en muchos vídeos resúmenes, ¿no? Sí que es cierto que es un valor que gusta mucho a los value investors, pero nosotros seguimos diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que es un valor débil y bajista. Ya sabéis que nosotros no entramos ya en si la compañía es buena o mala, que bueno, pues sí, creo que podemos comentar, ¿no? Algunas cosas que son muy claras. Pues Ferrari es una buena empresa, Amadeus es muy buena empresa, AENA es buena empresa, Louis Vuitton es muy buena empresa. O sea, hay cosas que saltan a la vista y son muy sencillas, ¿no? Entonces, no quiero entrar en Bayer, que a mí, pues personalmente nunca me pareció de las mejores empresas de Europa, pero claro, ahora se añaden además los problemas, ¿no? Pero bueno, gente que sabe más que yo de Value Investing, pues lleva recomendando Bayer un buen tiempo. Yo de momento estaría fuera, desde luego, mientras no dé alguna señal de fortaleza el precio. En la media 200 desciende, el precio está por debajo. Y bueno, es verdad que es bueno ser contrarian. Es cierto que avisamos que después de esta vela lo normal era un rebote. Esto creo que lo comenté, si no me falla la memoria, lo comenté el martes. Que la vela del martes pues apuntaba a un posible rebote. Pues sí, está en ello, ¿no? Es que se parecía mucho a esta. Entonces, bueno, pues sí, para rebote sí, pero claro, es que tiene muchas resistencias por el camino. O sea que yo no sería un valor que tendría en cartera. Primera obstáculo, 62,45 euros y después aún estarían 69,84 euros, aparte de la media descendente.
Vámonos a una acción muy interesante italiana que se llama Tecnogin. Esta sí me gusta, ya lo he comentado más veces. Representó resultados, las ventas del primer trimestre fueron de 131,5 millones de euros, es un aumento del 5,4%. Y bueno, es cierto que se ha pasado un poquito de frenada de la directriz alcista. Si, vamos a marcarla uniendo exactamente los mínimos. Ahí, se pasa ligeramente de frenada, como podéis ver, de la directriz, pero yo creo que tiene buen aspecto mientras no pierda el mínimo anterior. El mínimo anterior estaba aquí, no ha roto esa zona de soporte importante, en la zona de 9, en concreto 8,94, luego tendría otro soporte importante en 8,37, pero bueno, ya perder este nivel no habría sido nada positivo, ¿no? Pero bueno, de momento mínimos y máximos crecientes, por lo tanto tendencia alcista, porque eso es lo que marca una tendencia, y tiene buen aspecto, ¿no? Yo creo que a poco que el mercado lo haga medianamente bien, pues Tecnogym podría hacerlo bien, ¿no? Es un valor que hasta ahora lo hace mejor que el mercado, y eso siempre no es una garantía, porque seguro en bolsa no hay nada, pero sí que es un inicio importante, ¿no? Y una buena cosa a mirar siempre, como repito desde hace 12 años en Bolsa General. Pasamos a ACS, que ha sido noticia, en este caso también por resultados. Presentó resultados también del primer trimestre, ganó 282 millones de euros, es un 12,9% más, impulsada por Abertis y el negocio constructor. Y de momento pues parece que intenta frenarse tras haber cumplido los gigantescos objetivos alcistas propuestos por dos estructuras de segundo alcista de medio plazo, cumplió ya las dos, también cumplió el doble suelo clarísimo que avisamos en Bolsa General, es una maravilla ir marcando objetivos y ver luego cómo se cumplen, y ahora, bueno, pues tras cumplir esos objetivos, incluso se podría decir que hizo un triple techo en máximos, ¿no? Un rango lateral, rompió el rango lateral a la baja, y bueno, lo normal era una visita al primer soporte que era y es la media 200. Ese es un primer soporte intermedio y soporte clave, el mínimo anterior, los 30,92 euros. De momento, valor alcista, sin ninguna señal de giro, aunque es verdad que dejó cierta resistencia entre abril y mayo, donde formó ese pequeño rango lateral o triple techo. Seguimos, nos vamos a ir, como siempre digo, las subidas nunca son, igual que las caídas no son verticales y eternas, siempre hay rebotes, se mueven en zigzag, las subidas tampoco son continuas y eternas, también hay zigzags, o sea, no se sube y se cae en vertical, ¿no? A veces lo parece, pero después siempre viene un rebote en contra de la tendencia previa, o sea que en principio pues la estructura es alcista, los zigzags en ACS son crecientes y por lo tanto pues sí que es un valor que a mí me sigue gustando, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo. Pasamos ahora a otra noticia importante de esta semana en cuanto a la bolsa española, y es que Unicaja y Liberbank abandonaron su posible fusión después de muchos meses de negociaciones ante diferencias sobre el reparto accionarial. Claro, aquí pues había una lucha, y es normal cuando se producen fusiones pues entre un equipo directivo y el otro, ¿no? Que no quieren perder sus privilegios o quieren hacer que su empresa pese más en el resultado de la fusión. Aquí creo que se hablaba de un 40-60, más o menos iban por ahí los tiros, pero bueno, al final no han llegado a un acuerdo. Y bueno, pues ha reaccionado Unicaja chocando con la media 200, de momento no puede, además ahí dejó velas muy feas, o sea que ahí tiene un obstáculo importante en los 1037, ahí tiene obstáculo. Y en el caso de Liberbank, vamos a ver, Liberbank, pues tenemos algo parecido, también está chocando con la media 200, es cierto que cumplió un precioso doble techo ya en su momento, anuló eso sí dos estructuras alcistas, pero afortunadamente avisó con una figura de cambio de tendencia de que tocaba caer, además rompió la media y luego la media pasó a ser resistencia en muchas ocasiones, pero en muchas, y bueno, pues ahí tiene el primer obstáculo, mejoraría por encima de los 0,4184, 0,4184 primer obstáculo, y soportes en 0,3634 y en 0,3560. Esos serían los primeros niveles a vigilar en Liberbank. En general no son dos bancos que me gusten, ¿de acuerdo? No, el sector bancario en general no me gusta, pero si tuviera que buscar banca, valores de la banca, no escogería estos dos. Los hay que lo están haciendo algo mejor, ¿no? Quizá pues Santander y BVA lo vienen haciendo un poquito mejor, ¿no? Tampoco es que estén fortísimos, pero lo vienen haciendo un poco mejor que estos dos, por ejemplo. Vamos a ir ahora a Día. Día ha sido noticia múltiple en esta semana, ¿no? Primero porque presentó resultados, perdió 144 millones de euros en el primer trimestre. Al final, detrás de hundimientos y de caídas fuertes en el mercado,
siempre hay razones, ¿no? El analista técnico, pues si sabe de qué va esto, pues no es necio y sabe que hay unas causas detrás de los movimientos. Lo que pasa es que lo que hace el analista técnico es ocupar su tiempo en lo más importante, que es comprar abajo y vender arriba. Es decir, el precio es lo importante. Tú ganas si compras abajo y vendes más arriba. O compras arriba, que es más bien lo que yo hago, ¿no? Para algunos pensará, abajo quieres decir que tiene que ser algo que caiga mucho. No. Puedes comprar arriba para vender más arriba, pero el tema es que al final tu beneficio viene si vendes más arriba de lo que compras. Esta obviedad lo que te indica es que el precio es lo importante, el poder coger un movimiento de subida, una buena tendencia, ¿no? Sin duda, detrás de esos movimientos hay razones, hay causas, pero por las causas o por explicarlas muy bien no te paga dinero el mercado, te paga por aprovecharlo, por coger el movimiento, no por explicarlo. Entonces, por eso, pues yo desde hace 16 años sobre todo me centro en el precio. Es cierto que desde hace casi 3, pues he añadido un pequeño filtro de value investing o de análisis fundamental a mi sistema de largo plazo, ¿no? Así que bueno, pues Día no es una buena empresa, lo llevo diciendo ya mucho tiempo. Nos dio señal de salida clarísima para el que estuviera dentro con la ruptura del soporte clave de largo plazo en la zona 380. Fui muy pesado cuando esto ocurrió, me pasé yo casi un año, creo, diciendo que cuidado como Día perdiera 380 y al perderlo pues dijimos que el aspecto técnico era nefasto, ¿no? Y bueno, pues no me arrepiento de haberos avisado sobre todo a principios de 2018 de lo negativo y peligroso que sería que Día perdiera 380. Y ahora, bueno, pues ha habido mucha noticia en torno a Día porque pues ha habido un tira y afloja con la OPA de Michael Friedman, del Ether One, para hacerse con la compañía. El miércoles, por ejemplo, se disparó más del 11%, e incluso se disparó por encima del precio de la OPA, tras conocerse que Botín, presidenta del Banco Santander, y primer acreedor de Día, rechazaba el pacto de Friedman con la banca, ¿no? Entonces habría ahí la opción de que pudiera haber alguna historia rara o alguna otra alternativa, pero pues ha vuelto a ser noticia también, ya dije que era múltiple esta semana, porque el Ether One controla ya, ha salido el dato, que controla el 69,76% de Día tras la OPA, o sea que la OPA ha triunfado, y ultima el acuerdo con la banca acreedora, que esto de ultima el acuerdo con la banca acreedora significa ultima el acuerdo con Banco Santander, que es el único banco acreedor, y además es el primero, con el que no ha llegado a un acuerdo. Así que falta ver esto para la próxima semana probablemente, ¿no? A ver qué ocurre con estas negociaciones. Os dije ya hace un par de meses aquí, en estos vídeos resúmenes, lo podéis consultar en otros vídeos resúmenes en este canal de YouTube. Os recomiendo que veáis vídeos anteriores, no caduca, se puede aprender mucho de vídeos anteriores. Seguro que hay estructuras que os pueden interesar. Bueno, pues de Día comentábamos hace unos meses que si llegaba a la media me parecía una zona de venta clara. Pues señores, esta semana la ha tocado 2 días, el miércoles y el viernes. Yo para mí ahí dio la oportunidad de salida. Creo que que a lo mejor dentro de una semana sale una noticia y abre a 0,85, vale, pues enhorabuena, muy bien, pero yo es un valor que siempre he dicho que no había que tener en cartera. Hace 2 meses dije que a lo mejor podía convenir, porque el que está perdiendo dinero, pues le dije, la OPA seguramente no se va a retirar, con lo cual como mínimo, pues lo normal es que pueda vender al precio de la OPA. Y a lo mejor pues puede ahí arriesgar a ver si puede haber alguna contraoferta, si puede el propio Friedman mejorar la oferta o venir un caballero blanco con una contraoferta. Y dije también que si llegaba a la media 200 me parecía una zona de venta, ¿no? Y bueno, hemos llegado esta semana ahí a la media 200 y esta semana el precio se ha vuelto a poner, que pasó una vez más esto, pasó también el día 5 de febrero, se volvió a poner por encima del precio de la OPA. Pescado vendido y valor peligrosísimo. Pasamos ahora de óleo, otro título que a mí no me gusta. Es verdad que esta semana pues ha ido de menos a más, ha terminado la semana rebotando. Moody's bajó 3 escalones la nota de óleo ante situación insostenible. Y bueno, pues el martes se hundió un 11,32%, pero es verdad que luego ayer se disparó y este viernes ha subido un 7,14%. Pero bueno, ¿es un valor alcista? Pues no lo es. Es un valor débil que, bueno, prácticamente casi ha llegado ya al brutal objetivo bajista por ruptura de triángulo, pero es que todavía tiene
objetivo de ruptura de rectángulo, o sea que este valor es muy, muy bajista y tiene objetivos pendientes, gigantescos, enormes. El primero era un objetivo de caída del 80%, y bueno, pues va camino, parece, ¿no? Poquito a poco, a buen ritmo, pero bueno, van pasando meses y yo no sería malo que no tendría en cartera resistencia, sobre todo mientras no rompa ninguna resistencia, porque bueno, si mejorara el gráfico, hiciera un suelo y tal, tampoco lo compraría, pero a lo mejor no sería ya tan negativo, ¿no? Resistencias en los 0,092 y en la media descendente. Pasamos ahora a OHL. OHL redujo sus pérdidas en el primer trimestre hasta los 7,7 millones de euros. Gustaron esos resultados y el martes se disparó un 17,97%. ¿Es un valor alcista y que me gusta? No, no, y tiene una resistencia importante en los 1,3850. Está ahora pues atacando la media de 200, es el tercer ataque serio a la media, y bueno, pues lo está intentando, ¿no? Está intentando romper la media, que de momento sigue bajando, lo cual siempre es peligrosísimo, ¿no? Yo creo que hay alternativas mucho mejores que la de OHL, ¿no? Si bien, pues bueno, si fuera capaz de estar un par de semanas por encima de la media se pone plana, se empieza a girar al alza, pues a lo mejor tiene más opciones, ¿no? Y luego confirmaría mejoría si supera 1,3850. Y es verdad que tiene cierto soporte en los 0,9250. E incluso en el muy muy corto plazo, para aquellos que buscan ahí rebotes y tal, que no es lo recomendable, pues no debería de perder, si pensamos en que quiere rebotar, los 1,01. Sería importante que no perdiera ese nivel. Pasamos ahora a Vodafone. Vodafone dio pérdidas de 8.020 millones de euros a cierre de su año fiscal y anunció un recorte del dividendo nada más y nada menos que del 40%. Y uno dirá, David, ¿entonces vendemos esta semana? No, hombre, aquí no hay que estar desde hace ya mucho tiempo. Pero cualquiera que haga análisis técnico no está aquí. Digo si lo hace bien, claro, el análisis técnico también se puede hacer mal, o si incluso se pueden comprar valores basura por value investing, ¿no? Pero bueno, yo creo que el análisis técnico todavía es más objetivo que el análisis value, ¿no? Las cosas o suben o no suben, la media o sube o no sube, los mínimos son crecientes o no lo son. O sea, eso no es opinable, ¿no? Entonces, Vodafone, pues no es un valor alcista que haya que tener en cartera desde hace ya más de un año. Rompió su directriz alcista a largo plazo que veis en verde, que estuvimos un buen tiempo comentándola, y ahora se encuentra en un canal bajista, que es este en rojo, que sale de unir la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. ¿Cuándo vuelve a mejorar Vodafone? ¿Y lo mínimo que habría que exigirle para tener este título en cartera? Pues que supere 148,06, exactamente esa zona. Sería 1,48 libras, ¿no? Sería la resistencia de Vodafone. Vamos a seguir y nos vamos a Merlin Properties, volvemos a la bolsa española, que ganó 60,1 millones de euros en el primer trimestre, es un 47,4% menos, pero bueno, el objetivo que habíamos marcado de segundo alcista en el centro de traders de Bolsa General, en el servicio de bolsa más completo que hay en lengua hispana, objetivo que hay, análisis cumplido. Veremos si ahora en el futuro se activa un tercer impulso, pero de momento ha cumplido ya el objetivo del segundo y ahora no tiene nada pendiente. Primer soporte, la media de 200 sesiones y en los 10,80 euros. Nos vamos ahora a un valor europeo, nos vamos a Engie, valor además del Eurostoxx, facturó en el primer trimestre 18.793 millones de euros, es un 7,2% menos. Bueno, este estaría en ese grupo de algunos títulos, ¿no?, europeos que lo venían haciendo muy muy mal. Pasó con E.ON, por ejemplo, RWE también, y que han mejorado su aspecto técnico, ¿no? Porque pues este es un título que venía de caer fuerte, como podéis ver el gráfico no es muy bueno, ¿no? Es un valor que había sufrido mucho, caídas desde el 2000, desde máximos de 2008, caídas tremendas, pero ahora está en un buen proceso que da la impresión de que quiere subir, ¿no? Me gusta, además de que se frenó la caída justo qué casualidad, ¿no? En el 61.8 FIBO, que siempre es un nivel importante a tener en cuenta. Me gusta lo que ha hecho también recientemente, que es un pequeño doble suelo, clarísimo, en la media 200 ascendente. Fijaos que aquí medimos la distancia entre los mínimos y el máximo, proyectamos desde el punto de ruptura y como veis, pues ha cumplido un pequeño doble suelo. ¿Y cuándo confirmaría más subidas para medio plazo? Pues si rompe la resistencia que tienen los 14,37.
Si supera 14,37 euros, podríamos marcar un objetivo alcista por estructura de segundo impulso. Y pasamos ahora a Talgo, volvemos a España, que bueno, pues un consorcio de Talgo ganó un contrato de 123 millones de euros en California esta semana. Y además presentó resultados, ganó 7,1 millones de euros en el primer trimestre, es un 70% más. Y uno dirá, David, entonces ahora se va a disparar. No, es que por esto ha subido esto, porque ha descontado el beneficio que venía. Los resultados normalmente suelen estar en gran parte descontados cuando ya se publican, porque hay mucha gente que sabe que van a ser buenos o que van a ser malos. Claro, si una empresa está firmando acuerdos, contratos, pues hay gente que ya va echando números, ¿no? De que los resultados van a ser buenos. Hay unas estimaciones, hay un guidance, ¿no? Una guía de unas previsiones de cara a futuro, hay un plan de crecimiento de la compañía, ¿no? Y bueno, pues un plan estratégico. Todo esto hay gente que lo está mirando con lupa a tiempo real y el mercado pues todos los días abre, con lo cual se va descontando las expectativas. Siempre lo digo que creo que es el gran despiste de la mayoría de inversores es pensar que la bolsa descuenta las noticias que salen hoy, ¿no? Yo creo que si tuviera que decir la gran confusión, hay muchas confusiones, ¿no? Como con dividendos y con los gráficos ajustados o no. Eh, Pensar que los dividendos son un regalo increíble, que es lo mejor que hay, invertir por dividendos. Bueno, hay muchas confusiones, los splits, que hay gente que no sabe que las empresas a veces hacen splits. Y una de las grandes confusiones, en mi opinión, es esa, ¿no? La de pensar que el mercado pues va cotizando lo que sale en la prensa, ¿no? Hay gente que se entera de las noticias mucho antes de lo que se entera la masa, cuando sale en el periódico. Cuando algo sale en el periódico, tú no tienes ya ninguna ventaja, ninguna, porque ya lo sabe todo el mundo. Entonces, el mercado está descontando expectativas. Yo diría que está todo el rato intentando descontar qué va a pasar de aquí a 6 meses, un año más o menos, ¿no? Bueno, Talgo, por tanto, pues dos noticias importantes esta semana. Como veis, es un valor alcista. A mí me gusta lo que ha hecho porque por fin rompió una resistencia muy importante. Estaba haciendo ya mínimos crecientes, pero faltaba que rompiera esta zona de resistencia. Y una vez rota, en mi opinión, el gráfico ha mejorado, ¿no? El punto de compra aquí decíamos que era muy malo porque venía de muy abajo, llegó muy cansado, comentábamos que el timing era malo para comprar, tuvo una corrección y ahora está descansando un poquito. Bueno, eso es bueno, que consolide, que descanse, y eso es positivo. La media 200 está en fase ascendente y es un posible soporte. También lo son los niveles FIBO de toda esta última subida, que habría que medir. Mientras no pierda el 61,8, pues es un valor en el que soy más positivo que negativo. Sí encuentro valores que me gustan más que Talgo, pero sería más positivo que negativo con Talgo. Vámonos a uno de los grandes de la bolsa española, Blue Chip, que es Santander. Anunció que plantea cerrar 1.150 oficinas y prescindir de 3.700 empleados. Lo cual, bueno, un poco se veía venir porque se hizo con Popular, por lo tanto hay exceso de oficinas, aparte de todo el cambio digital que hay en toda la banca. Y bueno, pues esto se veía venir, ¿no? ¿Qué ha pasado con el gráfico? Pues ha pasado algo interesante, y es que no ha perdido el soporte, que os avisé otras semanas atrás, que era este soporte. Sería importante que no lo perdiera, ¿no? El mínimo anterior, 4,01. De momento no lo ha roto y ahí ha dejado además una vela con sombra inferior, y parece que desde ahí intenta rebotar. Además coincide casi con la zona de la media. Técnicamente, aunque no está en un sector fuerte y habría que ser pues un poco precavido con este sector, es cierto que el gráfico mejoró y tiene un hombro cabeza hombro invertido activado, no está anulado, con objetivo hacia niveles de 4,92. Lo anularía por debajo de 3,88. Pasamos ahora a Tencent Holdings. Bueno, el que quiera saber cuándo se activa cada estructura, cada figura chartista, cuándo se activa y cuándo se anula, que esto es importante, qué figuras son más fiables o cuáles son menos, y muchas más cosas, a operar con impulsos, etcétera, etcétera, pues ya sabéis que tenéis las puertas abiertas en Bolsa General si queréis hacer nuestro curso de varios meses para tomaros las inversiones en serio, ¿no? Según los alumnos, pues es el mejor curso que han hecho, me lo han dicho muchísimos, ¿no? Esto, ¿no? Gente que le daba como una última oportunidad, gente que ya había hecho otros cursos y que tiene dudas, ¿no? Pero aprenderé algo nuevo con tu curso, es que ya he hecho varios y tal. Y bueno, pues luego nos mandan el correo y dice, tenías mucha razón, David, o también pues dicen Gorka o gracias Marisa del departamento comercial y bueno, pues
nos dan las gracias, ¿no? Después dice, tenía razón, es el mejor curso que hice en mi vida. Yo siempre digo que queda muy mal que yo lo diga y por eso os pido que no porque a veces me preguntáis también, David, ¿tú me recomiendas hacer el curso? Y digo, hombre, yo soy parte interesada, ¿no? Es, es uno de los servicios de mi empresa. Entonces, yo lo que os digo no es que no me preguntéis a mí, porque no soy imparcial, ¿no? Preguntadle a otros alumnos. Yo siempre digo que son nuestra mejor publicidad. Preguntarle a un alumno que lo haya hecho y le preguntáis si merece la pena. Bueno, vamos a ver Tencent Holdings, que ha sido noticia. Ha habido presentación de dos gigantes chinos que cotizan en Estados Unidos. Uno fue Tencent Holdings, que ganó 3.532 millones de dólares en el primer trimestre. Es un 16,8% más que el año anterior. Y Alibaba, que luego lo veremos, que también presentó resultados. Pero vamos primero con Tencent, que bueno, tras cumplir 3 impulsos alcistas y tras una enorme subida vertical desde el 2015 al 2018, inició una corrección con un clarísimo hombro cabeza hombro que avisé en directo. Esto incluso lo compartí en Twitter, avisando de que iba a caer fuerte. Yo la estaba vigilando porque me parecía una empresa interesante y al final me decidí, después del hundimiento que tuvo en diciembre, la compré ahí, ¿no? Que por cierto llegué a estar ganando, no sé si fue un 36% o algo así, un 37%. Ahora gano un poco menos porque está corrigiendo y ahora lo que me interesa es ver si es capaz de frenar la caída en la zona de la media, lo cual sería muy interesante. Tiene ahí el primer soporte, también en niveles FIBO de toda esta última subida, y cierta resistencia a los máximos que marcó en abril en los 51,24 dólares. Y luego ya en el largo plazo pues sería muy importante, muy interesante que superara los 61 dólares, ¿no? Si superara esa zona de 61 podríamos marcar una gran estructura alcista de largo plazo. Bueno, de momento en fase alcista y veremos si respeta el primer soporte, ¿no? O si no, niveles FIBO. Yo soy positivo con el título, ¿no? Y lo mantendré en cartera mientras sea positivo con él. Esta semana ha corregido bastante, ¿eh? Y pasamos a Alibaba, que también presentó resultados. En este caso ganó 11.378 millones de dólares, perdón, 11.378 millones de euros en 2018. Es un 37% más que el año anterior. Los ingresos fueron de 48.981 millones de euros, un 51% más. Hombre, los resultados son buenos, también el precio había descontado que iban a ser buenos, con una subida importante desde 130, y bueno, cumplió el doble suelo que marcamos aquí abajo y sigue con un triple suelo, que también hemos comentado ya otras semanas, objetivo 207,67 dólares. Y ahora en el primer soporte, que es la media, y luego tendría soporte también en niveles FIBO. Lo iremos comentando de todas maneras, lo vamos a ir siguiendo de cerca en nuestro centro de traders, ¿no? Que donde seguimos cientos de valores y estos pues obviamente son de los que vamos siguiendo de cerca. Pasamos ahora a Crédit Agricole, banco francés, que bueno, pues esta semana fue noticia porque también presentó resultados, ganó 763 millones de euros en el primer trimestre, es un 10,9% menos, y es un título pues que está intentando rebotar, como veis, lo está haciendo mejor que otros que hemos visto hoy, como Liberbank o Unicaja, pero tampoco es que esté muy fuerte, ¿no? Por lo menos, eso sí, mantiene sucesión de corto plazo de mínimos y máximos crecientes. ¿Vale? Como veis aquí. Entonces, primer soporte clave, los 10.37 y cierto soporte en la media 200, donde está intentando aquí detener la caída. Pero bueno, no es un valor fuerte, ¿no? Desde que rompió un rango lateral a la baja, pues lo viene haciendo muy mal, ¿no? Pero ahora está intentando reestructurarse al alza, mínimos crecientes, en el corto plazo lo está intentando. ¿Que después de este rebote ya ha hecho otro doble techo y ha avisado de caídas y ya cumplió este objetivo? Sí, pero todavía mantiene el mínimo creciente, ¿no? O sea que ha habido deterioro por doble techo después de un buen rebote, pero no ha perdido el mínimo anterior, o sea que quizá pueda intentar seguir con el rebote, pero bueno, no es de los valores fuertes del mercado, no está en nuestra cartera, desde luego. Nos vamos ahora a Snam. Ahí está Snam. Ganó 2.863 millones de euros, es un 11,4% más, son resultados del primer trimestre. Este sí es un título que me gusta. Es cierto que ya ha cumplido 3 impulsos alcistas y también pues ha cumplido el objetivo que avisamos el año pasado por ruptura de un claro rectángulo. Así que nada, enhorabuena a los que seguís los escenarios marcados en Bolsa General, comentado en algunos informes mensuales de Bolsa General.
que por cierto hemos enviado hace poco el informe de mayo de 47 páginas de oportunidades de inversión, sobre todo en acciones, pero también con índices y Forex y Bitcoin y materias primas, pero muy centrado en acciones. Y bueno, pues en otros informes del año pasado estaba Snam, que lo ha hecho muy bien, ¿no? Ahora ya ha cumplido todos los objetivos y veremos si es capaz de seguir con la subida, que parece que sí, porque incluso aquí podríamos marcar un pequeño doble suelo activado, que apuntaría a marcar nuevos máximos del año. Pero bueno, no es un soporte muy claro, tampoco este de 4.40 y de 4.43, ¿no? Y soporte primero de cierta importancia en la media de 200 sesiones y luego niveles FIBO de toda esta última subida. Continuamos, vamos a ir a RWE, del que os hablé antes de pasada, es de uno de esos valores europeos que lo venía haciendo muy mal y que han mejorado en el último año. Y de hecho está en tendencia alcista, las últimas veces que lo hemos comentado he hablado bien del valor. Decíamos en otros vídeos resúmenes semanales que el primer soporte a vigilar era la media 200 ascendente y bueno, pues ha funcionado al TIC hace un par de semanas y desde ahí intenta seguir con la subida. Luego el mínimo creciente de medio plazo, que ya ahora está lejos, pues claramente serían los 16,78 euros, 16,78. Mínimos y máximos crecientes, recuperándose de una gran caída y lo está haciendo bien, ¿no? Hay una especie de canal alcista de medio plazo, así que de momento el que lo tenga en cartera es un mantener o incluso vigilarlo en correcciones. Creo que ya comenté, ¿no? Ganó 961 millones en el primer trimestre, es un 55% más. Bueno, lo que nos está diciendo esto pues es que la cotización está descontando que la empresa va mejor, ¿no? Vamos a ir ahora a Metrobacesa, volvemos a la bolsa española, mercado continuo, y noticia porque perdió 4,7 millones de euros en el primer trimestre, pierde un 68% más que el año anterior, y bueno, pues atacando, tenemos al título atacando la primera resistencia, el primer obstáculo, que es la media 200 descendente. Mejoraría claramente si rompe el máximo decreciente anterior en los 11,38. Mientras no supera 11,38, pues este valor no hay que tocarlo bajo ningún concepto. Empezó mal en su segunda andadura bursátil porque volvió a cotizar después de varios años sin cotizar y de momento lo sigue haciendo igual de mal que la primera vez. Pasamos a técnicas reunidas. En este caso, pues es un título que también presentó resultados, ganó 3,7 millones de euros eh, en el primer trimestre, no es mucho, pero claro, venía de peor todavía, venía está en un momento complicado y ha multiplicado por 13 el beneficio, pero sigue sin ser mucho. Esto puede sonar multiplicar por 13 a que va genial, no. Los beneficios están muy deprimidos, es bastante cíclica, técnicas reunidas, y ahora, bueno, pues han subido un poquito a 3,7 millones, que no es ninguna locura, pero claro, se multiplica por 13 respecto al año anterior. Y bueno, pues lo tenemos al título a técnicas intentando detener la caída en la media 200 ascendente y veremos si es capaz de no perder el mínimo anterior, que está en los 22,98 euros. Es decir, es un valor que le está costando mucho, pero que está intentando reestructurarse al alza. Da la impresión de que ha hecho un suelo. Ya dije durante muchos meses que la zona de los 20 era una zona de soporte de largo plazo. Esa zona es que ha detenido la caída muchas veces ahí, hasta 4 veces, ¿no? 4 o 5 veces en los últimos 3 años. Entonces me da la impresión que lo más probable es que intente desde aquí reestructurarse, pero no es un valor fuerte y le está costando mucho. Me gusta la vela, ha dejado 2 velas blancas sin sombras, sobre todo me gusta la de este jueves, una vela Marubozu, y bueno, pues parece que intentar desde ahí rebotar, ¿no? Igual que esta vela Doji Lápida fue horrorosa, que haya gente todavía en el 2019 que no se haya dado cuenta de lo potente que es el análisis técnico es impresionante, ¿no? Siempre, no sé cuántos ejemplos hemos visto estos años, miles, ¿no? De velas Doji Lápida, así como desde ahí el mercado corrige. Y bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Otro ejemplo más. Y bueno, pues la última vela del jueves es positiva. Probablemente va a intentar rebotar el título. Pasamos ahora a Solaria, que también presentó resultados. Ganó 5,16 millones de euros en el primer trimestre. Es un 17% más que el año anterior. Y bueno, pues la tenemos intentando frenar la caída más o menos en el mínimo anterior. Pues estamos hablando que está intentando formar un pequeño soporte aquí. Es un valor volátil, por lo tanto con bastante peligro, bastante peligroso, pero me gusta mucho la vela que dejó en la sesión del miércoles, una vela con sombra inferior alargada que conforma una pauta de martillo
y que marca soporte en los 4,33 euros. Desde ahí lo normal es que intente rebotar, pero no es un valor que tenga ahora la tendencia muy clara. De hecho, fijaos que la media de 200 sesiones lleva más de 2 meses totalmente plana. Esto nos indica que no hay tendencia clara y que el valor está ahí dubitativo, ¿no? Pero bueno, nos ha dejado por lo menos ahí un soporte en 4,33. Como veis, valor extremadamente volátil. Claro, el que se mete aquí sin saber que es un valor que pasa de 4 a 6, de 6 a 3 y de 3 a 5 sin despeinarse en un par de meses, es que no sabe dónde se mete. Entonces, cuando uno se mete aquí, tiene que hacerlo asumiendo y sabiendo la volatilidad histórica del título. Yo creo que la mayoría de inversores es que no hace los deberes previos, ¿no? De saber ni dónde se mete, del estudio de volatilidad, de volumen, de qué liquidez tiene, de su fortaleza, de sector. Yo creo que en general la gente se mete en un valor, no, me suena, compro Telefónica, ¿no? Lo típico del que no tiene ni idea. Y creo que el dinero de un inversor, que tanto cuesta ahorrar, los ahorros hay que tomárselos en serio, ¿no? Yo es el consejo que doy, que el inversor primero se forme y luego ya invierta, pero primero hay que formarse, si no uno no sabe lo que hace, cómo va a ponerse a mover el dinero. Además tiene la opción de probar en demo primero, para ver si... Pero primero hay que aprender, porque si no, ¿cómo aprendes? ¿No? Que te pongas a operar sin ton ni son en demo tampoco te hace aprender. Primero hay que formarse, luego practicar en demo los conocimientos adquiridos, luego poco a poco vas metiendo dinero en el mercado real y a trabajar la disciplina, a trabajar y mejorar el análisis técnico y a mejorar el sistema y no hay más. Ese es el único camino, en mi opinión. Bueno, vamos a ver Farmamar, que ha sido noticia y por fin tenemos una buena noticia. Además, siempre me alegro mucho cuando tiene buenas noticias esta empresa. Ya he hablado bien de este título por primera vez en años, yo creo. Recientemente, porque os dije que si rompía, y esto lo comenté incluso en mi Twitter, cuando estaba aquí. Es que además creo que lancé 3 tweets. En 2 semanas, 3 tweets seguidos sobre Farmamar. Ahora llevo tiempo sin decir nada porque es que ya lo que había que decir era cuando había que decirlo. Yo soy mucho de ser pesado con algo, pero cuando ya empieza a estar en el foco y los que nunca dijeron lo que había que decir, ahora dicen, valora que sube y tal. Ahora, por ejemplo, hay noticias de Celnex, ¿no? Muchas noticias. Celnex se dispara tal y la gente entra ahí a leer, ay, que se dispara. A mí eso no me aportaría nada como inversor. Creo que eran más interesantes los artículos que hacíamos hace meses avisando de que iba a subir muy probablemente. Después para explicar que ha subido no hace falta ningún talento, ¿no? Ni nada, ni te aporta nada. No, es que ha subido mucho, vale. Me estás contando la historia. Eso es como un historiador. Lo que como inversor lo que importa es intentarte aprovechar el movimiento. No comentarte ya cuando el movimiento ya fue, ¿no? Yo lo veo así, pero bueno, supongo que habrá de todo, habrá gente que le guste que te cuenten la historia de por qué subió tanto un valor. Entonces, bueno, Farmamar, fui pesado diciendo que había una directriz bajista, que mientras no la superara no confirmaba mejoría, aunque estaba haciendo mínimos crecientes, lo cual era positivo, y dije, cuantas más veces ataca la directriz, y ya van muchos ataques, más probabilidades hay de que la acabe rompiendo al alza, que creo que es lo que va a pasar. Eso es textual. Bueno, pues de 1,50 la tenemos ya en 2,17. Noticia porque subió el jueves el 6,8%, animada por la publicación por parte de la Sociedad Americana de Odontología Clínica. Las siglas son dichas en español, suenan bastante raro, ASCO, de los resultados del estudio de lurbinectedina para el cáncer de pulmón microcítico. Y bueno, pues técnicamente ahora está lejos de soporte, no tiene buen timing y la clave es que ahora la media 200 que está ya subiendo pasa a ser soporte en el futuro. Bueno, está en una bonita reestructuración alcista. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Porque en el largo plazo es un valor que ha sufrido mucho y que tiene un gran obstáculo en la zona de los 4,40, ¿no? Ahí tiene una resistencia importantísima de largo plazo, que obviamente pues superarla sería interesantísimo, pero está lejísimos, como veis, ¿no? Es que es un valor que ha sufrido muchísimo en los últimos años, lo ha hecho muy mal. Es cierto que es que a pocos años ha dado beneficios esta empresa, de los últimos 10 años ha perdido más dinero del que ha ganado en los últimos 10 años y bueno, pues está ahora intentando reestructurarse al alza y ojalá vengan muchas noticias positivas sobre los medicamentos, ya que, pues como sabéis, ya lo he comentado aquí más veces, es una empresa gallega que se dedica a investigar medicamentos de origen marino, ¿no? Especialmente contra el cáncer, así que le deseo pues la mejor de las suertes, ¿no? Además es sería una historia de perseverancia, porque le está costando muchísimo, ¿no? Realmente
el gran éxito que ha tenido estos últimos 10 años ha sido Yondelis, ¿no? Y ha sido un éxito que tampoco le han podido sacar mucha rentabilidad al tener que buscar socios comerciales en cada país, ¿no? En cada zona geográfica donde lo comercializaban. Entonces, ojalá a partir de ahora que ya tienen más experiencia y podrán seguramente comercializarlo con su marca, pues ojalá vengan muchas noticias positivas. Pero bueno, de momento la realidad es que está mejorando, pero es un valor que en el largo plazo con muchos obstáculos, ¿no? Ahora, por lo menos en el corto plazo, pues tiene buen aspecto y eso sí, el timing es malo porque está muy lejos del primer soporte, que es la media ascendente. Pasamos a Pinterest, acción de la que hablamos no hace mucho porque salió a cotizar recientemente y la comentamos cuando salió a cotizar. Así que bueno, vamos a ver este unicornio que cotiza en Wall Street y que ha presentado resultados. Ingresos del primer trimestre, 201,9 millones de dólares, es un 53% más, pero sigue teniendo pérdidas. No sigue siendo una empresa que no es rentable de momento. Pérdidas de 41,4 millones de dólares. Bueno, la vela que dejó en máximos, y no hay que ser tampoco un gran analista técnico para saber que esta pauta es muy peligrosa. Para el que no lo sepa, el que no se haya formado mucho en análisis técnico, ¿no? Ahí deja una pauta que sería una pauta penetrante bajista. Y te avisa de que probablemente a partir de ahí puede venir una corrección, ¿no? También es verdad que llevaba bastante subida continua y al aparecer esta vela, pues avisamos que entraban ventas y que había que tener cuidado. Y bueno, pues lleva una fuerte caída y nos deja una pequeña resistencia ya para el futuro intermedia en 31,15 dólares. Mientras no supere 31,15, precaución, porque incluso parece como que activa un segundo bajista, ¿eh? Pinta feo este título. Seguimos, aunque tiene poco histórico, ¿no? El análisis tampoco es tan fiable o tan potente como si tuviéramos más histórico. Pero bueno, ya se pueden decir cosas cuando tenemos ya algunos datos, ¿no? Yo incluso a veces con una sola vela ya digo cosas. Luego veremos un ejemplo de esto. Resultados también de Nvidia del primer trimestre, ingresos 2.220 millones de dólares, es un 31% menos, y el beneficio de 394 millones de dólares es un 68% menos. Claro, es verdad que hay cierta ralentización, pero es que se unió a que los resultados de hace un año eran buenísimos, ¿no? Aquí este tipo de empresas se vio muy beneficiada por la minería del Bitcoin, ¿no? Por esa fiebre del Bitcoin, y ahora pues como se enfrió un poquito, los resultados ya no son tan buenos. Pero bueno, ¿qué vemos en el gráfico? Pues que después de un desplome brutal que vino avisado en el gráfico, pues con la ruptura del canal alcista de corto medio plazo, es decir, un analista técnico con la ruptura de la media 200 y con la ruptura del canal, pues no hay que explicarle nada más, ahí ya no hay que estar. Y bueno, pues a partir de ahí eso lo hace cuando está en la zona 252, 251 y a partir de ahí desplome hasta 120 prácticamente. Luego tiene un rebote técnico para aliviar la sobreventa, pero la media 200 sigue bajando, o sea que yo seguiría siendo prudente, ¿no? Ha sido un rebote fuerte, pero para sacudirse la sobreventa y sin que haya una clarísima mejoría en la estructura. Ha rebotado pues casi al primer FIBO, más o menos, ¿no? Viendo la proporcionalidad del rebote. Pero la media sigue bajando, así que precaución. No es un valor que me guste ni uno que elegiría yo para tener mi cartera. Hay valores mucho mejores, mucho más fuertes en la actualidad, no sé dentro de un año, pero a día de hoy hay valores mucho mejores. Pasamos a Applied Materials, también presentó resultados, en este caso el segundo trimestre fiscal, beneficios de 70 centavos por acción frente al 1,22 dólares por acción del año anterior, es decir, la caída del beneficio es importante, y los ingresos pasaron de los 4.570 millones del año pasado a 3.540 este año, también caída de los ingresos, ¿no? Del beneficio todavía mayor en porcentaje. Así que bueno, pues intentándose recuperar de la fuerte caída del año pasado, ha empezado este año con mucho mejor pie. Y aquí lo importante, como siempre digo, que la media 200 pasa a ser soporte y ya lleva dos apoyos en la media ascendente. Así que bueno, pues mientras no pierda la media, intento de reestructuración al alza. Soporte clave 38,67 dólares. Vámonos ahora a Baidu, que ha sido noticia sin duda este viernes, de los valores que más ha sufrido en la bolsa americana esta semana. Se ha desplomado este viernes un 16,52% en Wall Street después de presentar resultados del primer trimestre fiscal. Perdió 49 millones de dólares frente a las ganancias del año anterior. Es el primer año que da pérdidas desde el año 2005 y los ingresos fueron de 3.590 millones de dólares, un 15% más. Así que bueno, caída muy fuerte del beneficio y desplome tremendo, un valor que sigue bajista
y con la media 200 descendente como obstáculo, como resistencia, y con la que ha chocado con estrépito en el mes de abril, y desde ahí nuevo desplome. En su día fui positivo con este valor, lo confieso, pero claro, porque tenía buen aspecto. Me pasé meses avisando de un triángulo, avisando luego del objetivo alcista, y es de esas veces que se cumplió muy rápido, ¿no? Solo lo hizo pasar un poquito mal aquí, al poco de activarse, pero no anuló en ningún momento la estructura y acabó cumpliéndola muy rápidamente, ¿no? Esas maravillas que tiene el análisis técnico profesional. Se avisó mucho esta estructura en 2017. Y bueno, pues a partir de ahí, de una vez cumplidos ya los objetivos alcistas, consolidó, rompió los mínimos crecientes, rompió la media 200 sesiones, rompió una directriz y de ahí para abajo, ¿no? Así que bueno, pues la media 200 descendente, mientras la media baje, precaución, y lleva bajando ya bastante tiempo. Vámonos ahora a Walmart, uno de los gigantes del comercio americano, sector minorista. Ganó 3.842 millones de dólares, un 80% más por atípicos financieros positivos, y lo tenemos chocando con una resistencia, ¿no? El valor está consolidando, lleva año y medio consolidando después de una subida brutal vertical, que es lo que suele ocurrir cuando algo sube vertical, después pues empieza el zigzagueo para consolidar esas subidas anteriores. Es cierto que ha cumplido perfectamente el rango lateral roto al alza que veis aquí en amarillo señalado, ha vuelto a los máximos y ahí es donde está pues encontrando obstáculo. No me gusta nada la vela que ha dejado este jueves, es un nuevo quiero y no puedo, ¿no? Otro intento más de romper esa zona de 103, 104 y es donde tiene la resistencia. Por encima, vendría bien que ahora consolidara un poquito más y si luego rompiera esa zona 103, 104 probablemente pudiéramos tener un nuevo tramo de subida. Vámonos a ver más títulos, en este caso a Luckin Coffee. ¿Y qué es Luckin Coffee? Pues es una empresa que se ha estrenado, una empresa china, que se ha estrenado este viernes en el mercado americano. ¿Y cómo le ha ido en la primera sesión? Pues bueno, una de cal y una de arena. A ver, lo positivo es que se ha disparado un 19,88% y lo negativo es que el título abrió subiendo el 44% y ha terminado subiendo solo, entre comillas, un 20%. Es decir, que han entrado muchas ventas durante la sesión y ha dejado una vela negra, por lo tanto. Entonces, no es positivo el estreno del título. A ver, lo es para el que haya comprado el OPV, ¿no? Pero me refiero que las sensaciones de cara a próximos días no es buena. Solo tengo una vela, ¿no? Y con una vela, insisto, el análisis técnico que podemos hacer no es muy profundo, pero no es positivo lo que ha hecho el primer día. Es una sesión de ventas, con lo cual yo creo que veremos más caídas en próximos días. Al menos pues otra caída más del 10, 15, 20%. Seguimos. A esta, por cierto, le llaman, el nombre un poco ya lo dice, le llaman el Starbucks chino. Por cierto, mucho cuidado cuando le llaman el no sé qué chino, le ponen el nombre de una empresa conocida y luego le añaden el país donde cotiza. Normalmente donde hay que comprar es la empresa que es referencia, no la que quieren comparar con la referencia, ¿no? El Amazon el Amazon indio, el Amazon tibetano, no, entonces yo prefiero invertir en el original, digamos, ¿no? Bueno, seguimos, vamos a Deere & Company. Creo que la sigue llevando Warren Buffett en su cartera. Ya la compró hace un tiempo, hace un par de años. Y bueno, pues es una empresa que ha subido mucho y que tiene un problema. Y el problema es que ya casi ha cumplido el tercer impulso alcista enorme de largo plazo. Aquí avisamos del segundo y luego del tercero. Tiene, eso sí, un rectángulo roto al alza pendiente, que es el que veis en amarillo, cuyo objetivo serían los 186,70 dólares. Y lo negativo es que se ha frenado en los máximos y tiene una resistencia muy potente en 170. Por encima de 170 quedaría el camino despejado para un nuevo tramo de subida. Importante además, seguramente. Y ahora, pues la clave está en que no pierda estos mínimos, porque si los pierde, anularía, que no es al tick el rectángulo, porque los mínimos de la parte baja no son al tick, están un poco alejados entre sí, pero para mí se podía marcar perfectamente un rectángulo y se anularía si pierde ese soporte, ¿no? Al que parece que se dirige, fijaos con la fuerza que ha caído al romper la media 200. Entonces, el siguiente nivel a vigilar, y es muy importante ese soporte a tener en cuenta, pues serían los 127,04. 0,2704 dólares, soporte clave en Deere & Company. Nos vamos ahora a una empresa de Reino Unido, EasyJet, compañía aérea de bajo coste. Los ingresos del primer semestre de su año fiscal han sido de 2.343 millones de libras, un 7,3% más. Los pasajeros 41,6 millones, un 13,3% más. Pero las pérdidas han sido de 218 millones de libras,
se multiplican por 4 las pérdidas. Así que bueno, pues los resultados han gustado. Ha subido un 5,34% este viernes, pero claro, estas pérdidas que presenta se han descontado, creo que claramente, en el precio, ¿no? El precio ha descontado que la cosa no iba a ir bien, y bueno, pues está dando pérdidas, y la resistencia, como siempre en estos casos, pues es la zona de la media 200 descendente, con la que no ha podido en los últimos 3 grandes intentos de ruptura. ¿Cuál es el soporte a vigilar? Pues lo tiene ahí, ¿no? Esta sucesión de mínimos decrecientes, pues es donde está intentando detener la caída en ese soporte casi horizontal. Es un soporte dinámico que desciende ligeramente. Y vamos a comentar Tesla, que ha sido noticia triple esta semana. Vamos a ver, Tesla, que es un valor que no me gusta nada como pinta, ¿eh? Bueno, noticia por muchas cosas. Primero porque ha habido han publicado un nuevo accidente mortal con un Tesla. Lo reconoció la compañía este jueves en un vehículo que circulaba con piloto automático el pasado mes de marzo en Florida. Así que una nueva víctima mortal. Y bueno, pues además completó la compra de la compañía de baterías Maxwell, y además, por si fuera poco, también parece que hay problemas de liquidez, ¿no? Que está intentando pues controlar como sea Elon Musk, pero bueno, no hay mucha tesorería para aguantar muchos meses, ¿no? Técnicamente, pues pinta muy mal. Ha cumplido, eso sí, esta semana por fin el doble techo que os avisé hace 1 año y medio. Le ha costado, pero al final, objetivo ok, análisis cumplido. Hace unos meses os dije que era más probable que cayera que subiera por ese doble techo que tenía pendiente. Ahora ya no diremos que lo tiene pendiente, porque ese doble techo del que hablamos el año pasado se ha cumplido esta semana. Objetivo ok, análisis cumplido. Pero lo peligroso, y ya lo mencioné hace 2 semanas, donde os pregunté, fue una pregunta que os lancé sobre el futuro de Tesla, si pensabais que iba a hundirse para cumplir el objetivo que os proponía por ruptura de rectángulo, que en mi opinión siempre es lo más probable, y fue la pregunta que os lancé hace un par de semanas, ¿no? Así que bueno, en mi opinión pinta muy mal. Se ha desplomado un 7,58% este viernes, y lo más probable es que caiga mucho más. No sería positivo con este título, ¿no? Por lo menos prudencia. Desde luego no lo tendría en cartera, porque hasta que la media no se gira al alza o no haya un suelo, el riesgo aquí es de que pueda caer mucho más. Objetivo bajista 103,82. Con la autoridad moral que me da haber recomendado Tesla por análisis técnico cuando subía y no se hablaba de ella, o se hablaba muy mal. O sea, con esa autoridad moral que me da haber hablado muy bien de Tesla hace años, y el valor se disparó, ahora soy muy negativo con Tesla, desde que rompió el rectángulo. Antes era ligeramente negativo, porque por lo menos aguantaba, estaba intentando formar ahí un suelo en los 2,43, pero decía que era más probable que cayera que subiera, porque la figura que tenía pendiente era un doble techo. Y bueno, pues al final ha ido a por el doble techo y tiene pendiente objetivo hacia 103, avisado en 244. Parece una locura, pero está ahí la estructura. Y también parecía una locura cuando hablábamos de un objetivo bajista en Gamesa en el año 2008, cotizando a 21, objetivo 6, y lo cumplió a los 2 años o algo menos. También fue una locura en 2008 cuando propusimos un hombro cabeza a hombro en acción a 120 euros, objetivo 60, y lo cumplió en 8 meses. Entonces, bueno, no quiere decir que este lo vaya a cumplir, pero hasta que no lo anule siempre es más probable que lo cumpla a que no que se acabe anulando. Bueno, visto un montón de acciones, y me dejo una para después, pero vámonos a ir al apartado macro, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado este repaso. Creo que compartimos muchas proyecciones, muchas noticias, y me parece que se está valorando mucho el esfuerzo que hay detrás de este vídeo resumen, porque seguramente pues es mucho más fácil hacer aquí un vídeo de 2 minutos y decir que os vais a hacer ricos y que podéis ganar 200.000 euros en media hora. Hay vídeos de ese tipo, ¿no? Basura. En YouTube, por cierto, van a tener más visitas esos vídeos que este vídeo resumen, ¿no? Que está trabajado, donde hay mucha información valiosa. Pero yo siempre lo he tenido claro. Yo hace 12 años y medio montamos una web que se llama Bolsa General, montamos una empresa, y siempre he escogido el camino más largo, pero el más recto, que es el de la honestidad. Así que bueno, pues bienvenidos a este tren
poneros cómodos y vamos a seguir. Yo voy a intentar seguir pues compartiendo mucha información, ¿no? Y me está costando mucho sacar este tiempo para estos vídeos resúmenes, pero ya veis que ahí seguimos semana a semana, no fallamos nunca, y agradeceros de verdad a todos los que os suscribís, los que estéis suscritos al canal y a los que le dais a like, a me gusta. La verdad que eso pues es lo que empuja y dan ganas de continuar, ¿no? Ayudando y compartiendo información, aunque saque mucho tiempo y cueste, ¿no? Pero la verdad que es una alegría ver cómo no para de crecer el canal. El vídeo resumen semanal más visto fue el de la semana pasada y el segundo más visto fue el de hace 2 semanas. O sea, es que no puedo pedir más. Gracias y nada, que siga creciendo la gran familia de Bolsa General. Gracias a todos por formar parte, ¿no? de esta gran familia. Vámonos ahora a noticias macro, muy rápidas. Bueno, primero comentar que el IPC de la eurozona se situó en el 1,7% en abril, en tasa interanual, y el de España en el 1,6%. Bueno, todavía no estamos en el objetivo del 2%, que, insisto, para la banca sería positivo, que el IPC subiera del 2%, porque eso empujaría seguramente al Banco Central Europeo a pensarse ya en subir tipos. ¿Vale? Entonces, porque el objetivo del Banco Central Europeo es tener los tipos sobre el 2%. Y luego, pues quizá la gran noticia de la semana es la guerra comercial, ¿no? Una vez más, Trump generando muchas noticias y mucho ruido en torno a la guerra comercial. Primero, pues puso en marcha el viernes aranceles, el viernes pasado, del 25% sobre productos valorados en 200.000 millones en importaciones chinas, a la que China respondió, y esto ya es esta semana, anunciando que a partir del 1 de junio impondrá aranceles de entre el 5 y el 25% a productos de Estados Unidos, por un valor conjunto de 60.000 millones de dólares. Luego Trump el martes declaró que espera un desenlace muy fructífero de la reunión con Xi Jinping en el G20. Y el miércoles Trump reveló o se salió la información, supongo que la lanzó Trump, de que prevé postergar luego se medio confirmó ya, que prevé postergar 6 meses los nuevos aranceles para el sector automovilístico en Europa y en Japón, lo cual pues le gustó mucho al sector automovilístico, que tuvo en el intradía, hizo ahí un salto rápido, ¿no? Hay un speak, plim, un rebote, un salto rápido en el intradía, ¿no? Muchos valores del sector automovilístico que estaban bajando el jueves, de repente se pusieron en positivo, ¿no? Después de esa noticia. Bueno, he preparado una viñeta porque quería explicaros cómo veo la guerra comercial lo más sencillo posible, sin tecnicismos, obviamente, pero yo intento que lo que yo cuento se entienda a la primera, que se comprenda fácil. Entonces me gusta escapar de tecnicismos y de palabras gruesas. Y bueno, pues creo que en esta viñeta está claramente resumido lo que ocurre, ¿no? Porque como venimos hablando de la guerra comercial durante ya muchos meses, y no vais a parar de escuchar hablar de esto viene ya desde el 2018, lo de la guerra comercial. Y van a seguir saliendo titulares, me temo, ¿no? Durante todavía bastantes meses. Yo pienso que Trump quiere que siga habiendo esta polémica porque electoralmente seguramente cree que le puede venir bien y probablemente hasta pueda ser así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el ciclo de Donald Trump con la guerra comercial? Bueno, pues Trump suelta una bravuconada vía Twitter sobre guerra comercial, las bolsas reaccionan bajando con fuerza, Trump lanza entonces un tuit conciliador y esperanzador sobre un posible acuerdo, las bolsas suben con fuerza y recuperan las caídas previas, Trump suelta bravuconada vía Twitter sobre la guerra comercial y así el ciclo lleva funcionando ya un cierto tiempo, ¿no? Y de momento me da la impresión de que esto explica cómo está funcionando hasta ahora todo este tema de la guerra comercial y creo que lo entenderá todo el mundo, ¿no? Así que bueno, lo he compartido esta viñeta en redes sociales, en Twitter o en Facebook y bueno, pues quería comentárosla aquí, ¿no? Seguimos. Quería también deciros, compartir una oferta que lanzamos una vez al año, es la mejor oferta en torno a los seminarios premium, ¿no? Y sería un 25% de descuento para los que se quieran ahorrar una cuarta parte del precio de los seminarios. Los martes y jueves damos seminarios, el jueves lo imparte Albert Alvareda, muy basado en sistemas automáticos de inversión, y el martes lo imparte un servidor, mi seminario es cerca de 2 horas, y cada mes y medio más o menos analizamos y seguimos a unas
400 acciones, tanto europeas como españolas como norteamericanas, índices, forex, bitcoin y materias primas, para que no se escape ninguna estructura, ninguna proyección sin comentar, ¿no? Y aparte, en los seminarios de los jueves podéis seguir algunos sistemas, ¿vale? Algún método ganador ya, o sea, no solo análisis, sino que tenéis el acceso a alguno de los métodos ganadores de bolsa general. Así que bueno, ahí tenéis una muy buena oportunidad, ¿no? El descuento es muy potente. Es una oferta para el que pues se suscriba a estos seminarios durante 3 meses. Seguimos. Comentar, bueno, que tenéis muchísima información en portada de Bolsa General, pero muchísima. Colaboraciones en medios, en radios. Tenéis también el vídeo resumen que lo subimos, análisis, como el último que hemos puesto de Tencent y Alibaba, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima información todos los días en bolsageneral.es. Y quería terminar el apartado de acciones con Uber, porque comentamos pues el día que cotizó con solo una vela. Claro, la vela era muy fea y comenté mal estreno, llegó a subir durante el día, pero cerró con un menos 7,62%. Fea vela, apunta a mayores caídas, aunque apenas tenemos datos para hacer un buen análisis técnico. Y bueno, pues vamos a actualizar a ver cómo va Uber. Bueno, ahí vemos cómo va Uber. De momento no ha podido con esa primera resistencia que marca obstáculo en los $45. Y de hecho dije que esta vela era fea, que caería seguramente más, y al día siguiente bajó un 10%. En un día. Es que este tipo de velas hacen daño, ¿no? Yo creo que le va a costar superar ese máximo, pero bueno, es verdad que una vela pues no te da mucha información. Esta solo te decía que iba a ir a precios inferiores. O sea, que cerraba en 42 y que probablemente podía caer a 36 o por ahí, ¿no? Que es lo que hizo. Es lo que hizo, pero lo hizo ya en un día. Y ahora a partir de ahí intenta rebote, pero ahí tiene obstáculo, tiene resistencia. Bueno, sobre índices, vamos a empezar con el IBEX, el repaso rápido a índices, porque tampoco hay mucho cambio de una semana para otra. Tenemos al IBEX intentando reaccionar desde la media 200 sesiones. La vela del miércoles dijimos que era positiva en el centro de traders de Bolsa General para rebotar, y el jueves tuvimos un velón blanco, ¿no? Una subida del 1,30 creo que fue, o algo parecido, cerca del 1,30. Y bueno, ¿qué tenemos? Obstáculo 9.400 y luego 9.588 puntos. Por encima de 9.588 probablemente veríamos un nuevo tramo de subida. Es importante que no pierda la zona de la media y los mínimos que ha hecho ya el 14 de mayo. Y luego tendría niveles sobre todo de soporte el 61.8, niveles FIBO de toda la última subida. Y bueno, pues yo creo que lo más probable es la continuidad de las subidas, pero es cierto que le está costando un poquito más por el tema sectorial que ya hemos explicado en otros seminarios, por los componentes, qué es lo que compone el IBEX, ¿no? El componente sectorial que tiene el IBEX. El IBEX dividendo, que es el IBEX con los dividendos incluidos, es decir, un reflejo más fiel de la rentabilidad de la bolsa española, pues nos dice que la estructura de largo plazo es alcista, incluso pues tenemos una gran estructura de largo plazo pendiente. Se ha roto un canal alcista al alza, objetivo 28.870 aproximadamente, y comentamos que lo primero a vigilar era el soporte que era importante no perder en la media 200. Bueno, no está mal lo que ha hecho. Se ha apoyado en el soporte que os avisé estas semanas atrás e intenta ahí detener la caída. Perder esos mínimos, los del día 13 de mayo, sería negativo y apuntaría a otro tramo de caída. Y de superar estos máximos, pues probablemente veríamos ir a buscar al IBEX dividendo el objetivo de ruptura de canal. Que en todo caso es el escenario más probable, ¿no? Aunque es cierto que le está costando un poquito más a la bolsa española que a otras bolsas. A mí la que más me sigue gustando es la americana. Pasamos a la bolsa alemana, el DAX. El DAX, bueno, pues lo tenemos intentando hacer un pullback, o más bien un throwback, a la bajista que rompió al alza. Y a la zona que es a la primera zona de soporte, que es la zona de 11.850. Es donde se detuvo la caída esta semana. Ese es un primer soporte. Y luego estaría la media 200 y los 11.299. Y os decía que realmente mientras no pierda 11.299 no deberíamos de mirar hacia abajo, sino hacia arriba, porque ha ido mejorando poco a poco el DAX, ¿no? Es una pena, como os decía, que en diciembre no hubiera llegado al objetivo, que se acercó enorme de hombro cabeza a hombro que marcamos, que activó al perder 11.850. Y una pena porque, no una pena porque sí, sino una pena porque marcamos un hombro cabeza a hombro para el DAX y para muchas acciones del DAX, y todas las acciones del DAX donde marcamos el hombro cabeza a hombro cumplieron la figura. Y en cambio el DAX estuvo cerquita, pero no la cumplió y la tiene pendiente, ¿no? Y yo llevo ya diciendo un par de meses que cuanto más recupera,
más probabilidades hay de que, no lo, de que la acabe anulando, ¿no? Esa gran figura. Así que no pinta bien el hombro cabeza a hombro. Seguimos con el FTSE, Bolsa de Reino Unido. El FTSE, bueno, pues ha corregido, os decía, el primer soporte, la media 200, pues bueno, de momento ha corregido al TIC justo en la media 200, que parece que intenta ser soporte. Y luego ya quedaría sobre todo el 61.8 de toda la subida y los mínimos de enero. Qué casualidad, ¿no? Cómo funciona la media, ¿eh? Voy a pensar que hasta funciona. En vez de lo que dice la gente de que no vale para nada el análisis técnico, que es una basura, hasta voy a pensar al final que funciona. Bueno, seguimos. Después de mirar miles y miles y miles de gráficos durante 16 años, casi 17, voy a acabar pensando que funciona. ¿Qué cosas tiene esto? Pasamos ahora al SP500 como índice director de las bolsas mundiales. Y bueno, en el SP500 pues tiene el primer soporte en la media 200, donde se apoyó al TIC en marzo y de momento ni siquiera ha ido hasta ahí. Pues por aquí tenía el primer soporte. O sea, de momento no ha corregido ni siquiera la media. Podría ir a buscar la media, no pasaría nada. Y luego tendría soporte también en niveles FIBO de toda la subida, que ha sido una subida muy potente, tras los mínimos de diciembre, cuando en diciembre avisábamos de que el rebote podía ser inminente por sobreventa, por pánico, ¿no? El indicador que nosotros seguimos, que elabora la CNN, que es un oscilador, es un velocímetro que va de 0 a 100, 0 es pánico extremo, nunca va a llegar a 0, 100 es codicia extrema, nunca va a llegar a 100, y llegó a 2, a niveles de 2, no los vi nunca en mi vida. O sea, nivel de pánico brutal. Salida de dinero de fondos de inversión, o sea, el rebote estaba muy, muy próximo. La salida fue tremenda de dinero de las bolsas, y bueno, pues comentamos que el rebote podía ser inminente, y fue una pena que no bajara un pelín más, porque habría sido la cuadratura del círculo, ¿no? Coincidiendo con el objetivo de ruptura de canal, tras cumplir un segundo bajista, que eso sí cumplió, y coincidiendo con la directriz alcista a largo plazo. Habría sido espectacular ahí que se apoyara, pero bueno, ya tenía mucha sobreventa acumulada y ya rebotó con violencia. Y cuanto más iba subiendo, ya desde aquí, desde enero-febrero, ya decíamos, cuanto más sube, más opciones hay de que no vuelvan ni siquiera a los mínimos de diciembre y más opciones hay de que se reestructure al alza. Y acabó rompiendo incluso los máximos, aunque ligeramente, ¿no? El Nasdaq lo superó con más claridad, el SP solo ligeramente. Vamos a ver, ya que hablo del Nasdaq, también el tecnológico. Y bueno, en el caso del Nasdaq 100, pues subida muy vertical. Nos avisó de una caída, y os lo avisé en directo en octubre del año pasado, con este doble techo, incluso lo comenté en mi Twitter. Y esta última caída también la avisé y también la comenté en mi Twitter. La comentamos en directo en el centro de traders y luego más tarde, pues incluso también la compartí en más sitios, ¿no? Y bueno, aquí también hubo un doble, triple y cuádruple techo. Pequeñito, más pequeño que el anterior, pero también te avisa de caída y ya cumplió los objetivos. Primer soporte en la media ascendente, ¿no? Y luego niveles FIBO de toda la subida y en los mínimos de diciembre, que yo creo que no va a ser fácil que pierda los mínimos de diciembre. Hombre, todo puede pasar, pero yo creo que no va a ser nada fácil perder ese nivel de soporte. En gráfico de ultracorto, en el Nasdaq 100, pues lo que vemos es eso, un doble, triple, cuádruple techo cumplidos. Fue precioso, ¿no? Avisarlo en directo en el centro de traders y luego ver cómo cumplía todas las estructuras. Nos avisó de la caída, avisamos a todos los clientes y el mercado efectivamente cayó. Cierta resistencia en gráfico horario en la media descendente. Lo iremos comentando la semana que viene, a partir ya del lunes. Como siempre, en las semanas intensas de conocimiento y de compartir gráficos y estructuras en el centro de traders, ¿no? Ahí pasamos bastantes horas cada día. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ver índices de otras latitudes, por ejemplo Brasil, sigo diciendo lo mismo, precaución porque tiene una divergencia bajista, es verdad que le está costando ir a por el objetivo, pero ya llevamos un par de meses repitiéndolo, objetivo 83.764 y sigo diciendo lo mismo, es un índice que me gusta, que lo recomendé a largo plazo o para una gran subida en 37.900, primero para un fuerte rebote y luego dijimos que había que seguir manteniendo. Y bueno, pues hemos llegado a 100.000 desde 37.900, ¿eh? Pero ahora en el corto plazo, el que esté fuera, sigo recomendando que se mantenga fuera. Al menos mientras no anule o no cumpla la divergencia bajista que tiene pendiente. En el largo plazo tiene pendiente también un gran objetivo hacia 110.000, pero probablemente antes de seguir subiendo le toca caer un poquito, ¿no? Eso es lo más probable, lo que dijimos desde hace un par de meses y parece que está en ello. En el caso del Hang Bolsa China, le cuesta un poquito más que a Estados Unidos, parece que le sienta peor a China la guerra comercial, ha cumplido el escenario de caídas al romper este pequeño rango lateral que avisé aquí hace un par de semanas, decíamos que si perdía 29.665 podíamos tener una pequeña caída, quizá la media, y ahora hemos llegado al primer soporte, que es la media, y luego estaría el 61.8.
Primeros soportes clave en China. No me gustaría que perdiera el 61.8 ya, ¿eh? O sea que tampoco tiene mucho margen para no deteriorar su gráfico y su estructura. Y en cuanto al Nikkei japonés, pues lo tenemos jugando con un soporte. Dejó una vela muy interesante para rebotar, lo comenté en la sesión de, yo creo que fue el martes en el centro de traders. Sí, estaba yo pensando que faltaba aquí una vela, que debió de haber un festivo en Japón, ¿no? Porque el martes avisé en el centro de traders, en el seminario premium, ese que os dije que está de oferta, avisé que esta vela podía traer un rebote en Japón. Y bueno, pues está intentando rebotar desde ahí. Y resistencia a la media descendente. Vale, ahí también resistencia. Y luego en los 22.362. Si supera ese nivel, activaría objetivo alcista. Así que importante no perder los mínimos de esta semana. Y si no, ya habría que vigilar este nivel, el 61.8. Japón, que le cuesta un poquito más que a otras bolsas, como ya vengo diciendo estos últimos meses por aquí. Y Forex, eurodólar, en gráfico horario, pues vemos que tiene resistencia a la media 200 descendente, que cumplió un segundo alcista que avisamos en el centro de traders de Bolsa General. El objetivo era casi el máximo previo, donde dejó una vela muy fea. Ha vuelto a dejar ahí una vela regular, desde ahí caídas. Rompió la media 200, la media pasó a ser resistencia, ahí dejó un doble techo, lo cumplió. Y lo que os decía desde hace ya meses en gráfico diario, es que no hay muchas novedades. El euro dólar sigue bajista. Os dije que mientras la media 200 baje, precaución en el medio plazo porque está bajista. Ha chocado un montón de veces con nuestra resistencia, que es la media 200, desde que lo venimos avisando, y de momento no puede con ella. Incluso no ha podido con esta resistencia que decíamos que era intermedia. Pues tampoco ha podido con ella. Y la libra dólar, marcábamos un segundo alcista, pero decíamos que le estaba costando la zona 1.32, 1.33. Al final claudicó, avisamos que anulaba el segundo alcista, y obviamente cuando se anula una estructura alcista, pues eso no es positivo. Además rompió la media y de ahí para abajo, ¿no? De todas maneras no tiene ahora ninguna estructura muy clara. Está mostrando debilidad, lleva ahora una caída muy vertical, está llegando ya a niveles de sobreventa, pero bueno, todavía podría caer más, ¿no? El soporte clave está aquí, zona 1.2450. Eso sí sería muy importante que no perdiera los mínimos de enero. Y pasamos a Bitcoin, criptodivisas. El Bitcoin, que ha tenido una semana muy intensa, primero con subidas y luego cayendo este viernes con fuerza, en una sesión donde bueno, ha ido a cerrar el gran hueco alcista. Este tipo de huecos, sobre todo en este tipo de activos, ¿no? En acciones es otra cosa, pero en este tipo de activos se suelen cerrar, porque son activos mucho menos tendenciales, ¿no? que una acción. Y bueno, pues se cerró ese gap y soporte en la media 200. Dijimos en su día que mejoraba y apuntaba a una fuerte subida si superaba 4.195 y se multiplicó por 2 en un par de meses. Quizá demasiado rápido, ¿no? La subida, y ahora está consolidando un poco desde niveles de sobrecompra. Pero bueno, no, ahora mismo no hay ninguna estructura pendiente, solo comentar que el primer soporte clave importante de verdad pues es la media ascendente, que se ha girado al alza. Como siempre digo, no dedicaría a las criptodivisas más del 3-5% del capital total que tengamos para invertir, porque es un activo volátil y por tanto peligroso. El oro. Bueno, el oro tiene un pequeño doble suelo activado en la media 200, el objetivo 1.308 dólares. De momento lo tiene activado y pendiente y vamos a ver si lo cumple. No es al TIC, pero bueno, creo que se puede considerar. Y por debajo de 1.264 pues podríamos ver otro tramo de caída. Aquí la clave, sobre todo en el largo plazo, yo con el oro y la plata opero muy poquito, muy pocas veces a lo largo de mi vida, solo si veo cosas muy claras, y en el oro sigo repitiendo desde hace años que para mí la clave está en que rompa la resistencia de largo plazo. Llevo avisando de esta resistencia años y ha vuelto a funcionar de resistencia este año. Así que bueno, repetir eso. Si supera 1.350, 1.380 dólares, activaría una gran estructura alcista, rompería al alza un movimiento lateral de 5 años, se activaría figura de taza con asa y de hombro cabeza hombro invertido. Activaría una gran proyección alcista. Y en cuanto a la plata, tampoco pudo con su directriz bajista, en este caso de medio plazo, no fue capaz de romper los 16,15 dólares, así que debilidad, y ahora pues parece que quiere ir a buscar el soporte, que está a niveles ligeramente por debajo de 14 dólares. Perder ese nivel sería muy negativo. Y la resistencia pues ya la sabéis, la que venía comentando y que funcionó, la bajista roja y luego los 16,15 dólares. Bueno, y en el caso del petróleo Brent, que está pegando algunos bandazos, pues llevaba mucho tiempo cumpliéndonos todas las estructuras que veníamos marcando, absolutamente todas, era impresionante.
Y bueno, la racha se ha terminado porque por muy poco, pero ha anulado un segundo bajista que tenía activado. Es cierto que avisa de un posible rebote con una vela muy bonita que fue esta. Lo confirma luego con varias velas con sombra inferior alargadas, hasta tres, sobre todo la primera. Y bueno, pues poco a poco frenó la caída, atacó la media, a la primera no pudo, al segundo intento tampoco, al tercero ya mejora un poco, y bueno, aquí ya la media pasa a ser soporte, y ahí ya confirma mejoría. Deja ahí una vela con sombra inferior alargada muy interesante, y a partir de ahí un buen rebote. A partir de ahora la media 200 hay que vigilarla como primer soporte, y luego estaría precisamente este nivel de los 70,58 dólares. Perdón, 70,42 dólares. Y bueno, pues hasta aquí este repaso a los principales activos. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito, en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda que tengáis nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Así que bueno, os aviso que habrá novedades muy pronto en este canal, espero que os gusten, pronto las estrenaremos. Y bueno, pues gracias por seguir este canal en este vídeo resumen que subimos semana tras semana, y en que un resumen creo que tan completo, con tantas acciones, con tantas noticias, con índices, forex, bitcoin, materias primas, no lo vais a encontrar en ningún otro sitio. Así que bueno, agradeceros vuestra confianza, vuestra fidelidad. Os leo atentamente en los comentarios, contestad si queréis a las preguntas, a la pregunta que hemos lanzado. También os añadiría si pensáis que este año se va a cumplir la pauta de Sell May and Go Away, ya que entramos en mayo. Esa es la última pregunta, así que lanzo dos esta semana. Y bueno, pues leeré atentamente vuestras respuestas. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buenas inversiones.